Listo, ya. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, José. Eh, Mi nombre es Jacquelina Álvarez, soy la coordinadora del Graduate Research and Innovation Center en la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez. En nombre de la Biblioteca General, le damos una cordial bienvenida a esta actividad. Tenemos personas que ya, colegas de todo el mundo, que nos están acompañando y realmente les agradecemos por estar con nosotros. Esta es la tercera charla de un ciclo de actividades en torno al tema de humanidades digitales y de preservación digital que estamos organizando con el recientemente creado Laboratorio de Historia Oral aquí en el recinto de Mayagüez, junto al Centro para la Investigación e Innovación de Posgrado, más conocido como GRIC, y somos realmente afortunados de contar con el coauspicio de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico y la Red de Archivos de Puerto Rico, a quienes le agradecemos muchísimo su ayuda para compartir esta valiosa información con sus miembros y con el mundo, básicamente. El Laboratorio de Historia Oral nace como una colaboración, el certificado de cine del Departamento de Inglés, bajo un proyecto titulado Escuchando a Puerto Rico, la promesa de la historia oral en y más allá de la universidad. Y está subvencionado por el National Endowment for the Humanities, que es más conocido como NEH. Debemos dar un relevo de responsabilidades antes de comenzar, que dice cualquier punto de vista, conclusiones o recomendaciones expresados durante el día de hoy no necesariamente reflejan los del Fondo Nacional de las Humanidades. Así que realmente estamos muy agradecidos al NEH por darnos estos fondos y apoyar estas iniciativas. Y realmente una de las bellezas de esta organización es que tiene el lema de la democracia exige sabiduría. Y hoy ese lema tiene mucho más contexto en lo que vamos a estar hablando, y vamos a estar realmente ayudando a cumplir esa misión con expandiendo nuestro conocimiento sobre la archivística, que estos días está siendo tan nombrada en los noticieros nacionales. Así que los dejo con ustedes, al profesor José Morales Benítez, Ay, mi quien amor, ven acá. estará presentando a nuestra conferenciante invitada. Espera en la escuela. Por favor, los micrófonos, recuerden apagarlos. Cierra la puerta, te quiero. Voy a apagar este micrófono por aquí. Ok, perfecto. Bueno, saludos a todos y todas y todes. Mi nombre es José Javier Morales Benítez, soy bibliotecario aquí en el GRIC y estoy trabajando junto a Jackie en el desarrollo del laboratorio de historia oral aquí en la Biblioteca General del colegio. Quería cubrir un par de detalles antes de comenzar. Para esta actividad vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final de la charla. Pueden ir colocando sus preguntas en el chat y yo las voy apuntando y al final se las paso a Cristina. Al final de la actividad se va a compartir un enlace para la evaluación. Deben completar esa evaluación y les va a aparecer la opción para descargar su certificado de participación u obtenerlo por email. El certificado indica las horas contacto. Para las personas de aquí de la UPR Recinto de Mayagüez, sepan que esta actividad les sirve para convalidación de horas de desarrollo profesional del CEP. Para dicha convalidación, luego de la evaluación, deben completar una postprueba breve de 5 preguntas sobre algunos de los temas tratados en la presentación. Hay una sola oportunidad para aprobar la postprueba y deben completarla antes de las 12 de la medianoche. Bueno, pasamos entonces a presentar a nuestra persona recurso para la charla de hoy. Su nombre es Cristina Fontanes Rodríguez. Cristina Fontanes Rodríguez es archivera institucional en Pratt Institute, donde también es profesora de archivística en el programa graduado de información. Previo a Pratt, Cristina fue una National Digital Stewardship Resident for Art Information en el Maryland Institute College of Art, donde desarrolló un proyecto para la documentación y preservación digital de arte. Cristina es miembro fundador del colectivo Archivistas en Spanglish, un grupo dedicado a amplificar espacios para la construcción colectiva de la memoria de las Américas.
Además, es directora de alcance del Archivists Roundtable of Metropolitan New York y organiza Barchives, una iniciativa dedicada a programar eventos de historia pública en bares de Nueva York. Cristina tiene un bachillerato en geografía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y una maestría en bibliotecología con especialidad en archivos y preservación de materiales culturales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Nos complace mucho tener a Cristina hoy y le agradecemos su disposición para brindarnos esta charla, y sin más le paso la palabra a Cristina. Adelante. Hola a todos y buenas tardes. Gracias, José. Gracias, Jackie, por la invitación. Voy a compartir aquí mi pantalla. Entonces, están viendo mi pantalla. Bueno, entonces, en la tarde de hoy vamos a estar hablando tanto de teoría archivística, como dice el título, como de la práctica. Entonces, aquí yo les escribí los objetivos de esta charla, que son conocer y problematizar las corrientes principales del pensamiento archivístico y sus aplicaciones prácticas también, identificar normativas y principios internacionales para la organización e inscripción de archivística, y finalmente, si tenemos tiempo, porque ya esto es mucho, vamos a identificar consideraciones generales para el acceso a los archivos. Y algo que quiero decir es que esto es un súper resumen de un curso que yo doy de 15 semanas, que a su vez no cubre todo lo que se puede cubrir en este tema. Así que espero que esto les sirva como base no solo para trabajar las colecciones de archivos, pero también para crearle un poco de curiosidad en relación a los diferentes temas y vertientes dentro de la archivística. Entonces, para que estemos todos en el mismo plano, vamos a comenzar por proveer definiciones para el archivo dentro de este contexto, porque obviamente la palabra archivo se usa no solamente en la cotidianidad, pero también en otros campos como en las humanidades y el arte. Pero en este contexto vamos a estar definiendo el archivo primeramente como un conjunto de documentos que el Consejo Internacional de Archivos define como subproducto documental de las actividades que desarrollan las personas y son conservadas a largo plazo por su valor testimonial. Ahora bien, cuando estamos hablando de ese valor testimonial, hay ciertas cualidades que los documentos de archivos tienen que las hacen tener valor testimonial. Una de ellas, por ejemplo, es que están fijadas en un medio, ¿no? Ese medio puede ser papel, soportes fílmicos, soportes digitales, etc. La otra cualidad es que son únicos, pues a diferencia de las publicaciones, por ejemplo, que pueden haber miles de ejemplares de la misma publicación, los documentos de archivos suelen ser únicos. Pero además de esto, los documentos de archivos tienen contenido, como todo, pero tienen estructura y tienen contexto. Pues el contenido es esto literalmente, que es lo que estamos viendo aquí. Tenemos una foto, que el contenido pues, es un paisaje marítimo, hay un muelle, hay una casita al final del muelle, está nublado, etc. Pero además de eso, tenemos la estructura, ¿no? Es una foto instantánea, que es una tecnología que es de un tiempo en particular y que, por ejemplo, ahora no es tan común. La foto es a color también. Entonces, si lo vemos a la derecha, pues la foto es parte de un álbum. Entonces, la foto ya no es un objeto único de un paisaje desconocido, ahora la foto forma parte de un todo. Entonces, es ese todo el que va a proveer más información, porque quizás ese álbum tiene más fotos del mismo paisaje que nos permitan identificar cuál es la localización o el tiempo, quizás hay fotos de personas, quizás tiene el nombre de la fotógrafa, tiene las fechas, etc. Entonces, todo eso es el contexto, el quién, dónde, cuándo, por qué. Entonces, cuando hablamos de documentos de archivo, vamos a estar hablando de su capacidad para servir de evidencia o de memoria gracias a su contenido, a su estructura, pero particularmente gracias a su contexto. Entonces, ya que definimos el archivo como un conjunto de documentos con contenido, estructura y contexto, también vamos a trabajar la definición del archivo como estructura física e institucional u organizacional. Entonces, el archivo es la organización encargada de la adquisición, la evaluación y la preservación de documentos históricos con el propósito de facilitar acceso para el análisis histórico y el análisis social. Entonces, además, pues hablamos de la archivística. La archivística es la teoría y la metodología de cómo hacemos esto, porque si el archivo es quien adquiere, evalúa y preserva los documentos para el análisis histórico-social, entonces la archivística enmarca ese análisis histórico y social. Entonces, para ver cómo la archivística hace esto, vamos a hablar un poco de las corrientes principales del pensamiento archivístico, pues desde principios del siglo XIX hasta el presente. Y usualmente para eso usamos los 4 paradigmas de Terry Cook. Terry Cook fue un archivero canadiense, entonces él identifica estos paradigmas dentro del pensamiento archivístico, que son el paradigma de la evidencia, el paradigma de la memoria, el paradigma de la identidad y el paradigma de la comunidad. Y él hace esto principalmente a través de toda su carrera, pero realmente en el artículo Evidence, Memory, Identity and Community for Shifting Archival Paradigms del 2013.
Entonces, Terry Cook escribe esto pues a modo de proveer un compendio del desarrollo de la práctica del pensamiento archivístico, pero también de las maneras de imaginarse un archivo. Y a medida que yo les esté presentando estos paradigmas, quiero recalcar también que ninguno es absoluto y tampoco uno es excluyente del anterior. Todos estos paradigmas son porosos, son acumulativos y son coexistentes también. Entonces comenzamos con el primero, que es el paradigma de la evidencia. Pues este paradigma, su comienzo lo podemos trazar con la publicación del manual holandés. Este manual establece una metodología para la archivística que introduce los conceptos del principio de procedencia y orden original, y separa la práctica archivística de la bibliotecología. En realidad le voy a hablar de estos principios más adelante en la segunda parte de la charla. Entonces luego, en el 1922, el archivero británico Hilary Jenkinson publica el Manual de Administración de Archivos. Que este manual, pues además de formarse como la nueva guía para la práctica archivística, permite a Jenkinson conceptualizar en términos bastante concretos el rol del archivista. Y él dice, su credo, la santidad de la evidencia. Su labor, la conservación de cada pedazo de evidencia adherida a los documentos bajo su tutela, y su objetivo, proveer sin prejuicio o reflexión. El buen archivista es quizás el devoto más desinteresado a la verdad que el mundo produce. Entonces, la profesión se concentra en diseñar y seguir principios de manera que podamos preservar los documentos como evidencia del contexto funcional y estructural que los creó y las acciones que causaron esa creación. Y obviamente, pues en este caso, el archivista es neutral, es objetivo y solamente es un intermediario honesto entre el productor del archivo y el investigador. Así que la práctica archivística es meramente descriptiva. Y en realidad, aunque esto suena bastante retrógrado, porque lo es, como ya dije, pensamientos provenientes de estos paradigmas antiguos todavía son vigentes. Especialmente en el caso de los archiveros institucionales, yo soy una de ellas, ¿no? Yo soy la archivista institucional aquí. Parte de nuestro deber es seguir principios archivísticos para proteger la integridad del archivo, para que éste sirva de evidencia, para así responsabilizar a la institución de sus propias acciones. Obviamente la diferencia es que ese no es nuestro único rol. Tampoco consideramos que existe una sola verdad o que los documentos son recursos inquebrantables de esa verdad, y tampoco nos consideramos como seres imparciales porque somos seres humanos. Entonces, de ahí pasamos al paradigma de la memoria. Entonces, durante este paradigma, la práctica archivística se enfoca en valorar a los documentos de archivos como recursos históricos. Con el archivista subjetivamente creando un recurso cultural de memoria en lugar de solamente servir del guardián de la evidencia. Entonces, esto pasa más o menos a partir de los años 30 hasta los años 70, porque durante estos años vemos una expansión de los organismos gubernamentales y también una variedad de funciones gubernamentales que cada vez se involucran más en lo social. En Estados Unidos, en los años 30, pues ya tenemos el nuevo trato a partir de la Gran Depresión, que ve crear un sinnúmero de agencias gubernamentales, tanto aquí como en sus colonias. En Puerto Rico podemos ver proyectos de salud pública, asistencia laboral, desarrollo de infraestructura, etc. Entonces, mientras más agencias y expansión de labores, hay más documentos siendo creados y obviamente esos documentos no se estaban creando con un plan de cuáles se iban a preservar, por qué, cómo, etc. Entonces, en 1956, este señor Theodore Schellenberg, estadounidense, publica el libro Archivos Modernos, Principios y Técnicas. Y él, como quien dice, se va en contra de Jenkinson porque él dice que el rol principal del archivero es evaluar cuáles son esos documentos que contienen valor para los investigadores históricos. Entonces vamos viendo cómo la subjetividad va entrando en el discurso y la práctica archivística, porque Schellenberg exhorta al archivista a utilizar su conocimiento y su sentido común para evaluar y decidir qué es importante. Y sí se hace utilizando ciertas técnicas y principios, pero también él acepta que nunca habrá una consistencia total en cómo valoramos las colecciones, y además esa consistencia total es una meta indeseable porque la diversidad en juicio va a proveer un récord más preciso de la humanidad. Entonces ahora el archivo no es tanto un residuo natural de las acciones de las agencias y las personas, sino que es una creación consciente y deliberada del archivista quien toma decisiones de qué se archiva y qué no. Y luego entonces pasamos al paradigma de la identidad, más o menos de los años 70 hasta los años 90. Y este paradigma se llama así porque Terry Cook nota que el campo de la archivística está teniendo una crisis de identidad. Pero esta crisis de identidad es bastante productiva porque igual culmina en una definición del archivista como profesional. Entonces, empezando los años 70, empezamos a ver una crítica del archivista y una autocrítica, del archivista y una exploración de los modelos de evaluación y selección existentes. Y obviamente esta crítica y esta exploración era muy necesaria porque los modelos anteriores eran incompatibles entre sí. Obviamente también esto está pasando a medida que los documentos son de cada vez más naturaleza electrónica, de modo que sus cualidades de ser estáticas pues ya no son tan claras,
y no son como los documentos que tenían en mente los teóricos de los paradigmas anteriores. Entonces, esto también pues socava muchas de las perspectivas tradicionales del documento del archivo como evidencia concreta y atada a un medio documental, como el papel, por ejemplo. Y eso a su vez pues desestabiliza el concepto de que la verdad es igual a valor, porque ya no existe una sola verdad, sino que existen múltiples verdades, existen múltiples voces, historias y perspectivas. Entonces, en estos momentos los archivistas empiezan a reconocer su trabajo como uno de mucho poder, un poder que es profundamente político y que está enmarcado por procesos sociales, incluyendo la construcción o, en otras palabras, la deconstrucción de la identidad colectiva y la identidad individual. Entonces, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Americana de Archivistas o de Archivistas Americanos, Gerald Hamm, en su discurso en 1974, él básicamente le da un regaño a la membresía por su pasividad, porque él dice que esa pasividad ha contribuido a un récord de la sociedad que está sesgado y que está distorsionado. Y en esto él hace un llamado a rellenar las lagunas, ¿no? Las famosas lagunas del archivo, los silencios del archivo que siempre estamos hablando. Y hacer esto documentando la cultura. Entonces el archivero se va transformando del guardián de la verdad en primer paradigma, al evaluador de la memoria en el segundo paradigma, y ahora somos los documentalistas de la cultura. Entonces, como documentalistas nos toca preguntarnos cómo podemos representar a la sociedad de una manera más directa y completa, más allá del prisma oficialista del Estado, y qué cualidades de la sociedad actual y pasada debemos preservar, no solo para aquellos en el poder, sino como una base para la identidad y para la justicia. Entonces, también durante este paradigma se desarrollan normativas internacionales para la descripción de documentos, que se las voy a mostrar también en la segunda parte, y mejores prácticas para el almacenamiento de documentos y también para la confección de cajas y de cartapacios, etc. Entonces, pues como vemos, existe una preocupación por la memoria y por la evidencia. Los archivistas que están más preocupados por la evidencia se enfocan en estas normativas y en estos estándares y enfatizan, como quien dice, el control sobre los documentos, mientras que los que estaban más pendientes al concepto de la memoria se enfocan más en la práctica de la valoración del archivo y buscan desarrollar prácticas que son más horizontales, más pluralistas y también más flexibles. Entonces, eso nos lleva al paradigma de la comunidad, que es el paradigma actual. Esto viene en parte por los avances en las telecomunicaciones que ya se estaban dando, y estos avances en las telecomunicaciones provocan que la mirada se aleje más aún de lo oficial y más hacia la vida privada y la vida personal. Entonces, si en los paradigmas anteriores el archivista también estaba solamente dentro del contexto de una institución, ahora la práctica archivística se torna más o menos omnipresente, que por eso que estamos aquí hoy, ¿no? Entonces Cook nos dice hoy en día que todo el mundo, como todos sabemos, todo el mundo es autor, todo el mundo es cineasta, todo el mundo es músico, etc. Y también todo el mundo es archivista. Y además todas estas personas están creando documentos o archivos que enlazan comunidades y fomentan un sentido propio de identidad. Entonces, dentro de este marco colocamos a la comunidad como un ente tanto concreto como virtual, en el cual la evidencia, la memoria y la identidad convergen en maneras que no son necesariamente alineadas con la narrativa histórica tradicional. Entonces, mientras el paradigma anterior también el archivista estaba primordialmente preocupado en sí mismo y en su crisis de identidad, y también en desarrollar estos modelos súper específicos para sus labores, en el pasado más reciente ha habido un llamado a ceder esa idea del control y esa idea como del expertise que tiene el archivista, y en lugar pues compartir el proceso de archivar con nuestras comunidades. Y yo diría más que compartir, vernos a nosotras como partícipes de ese proceso, no necesariamente como las líderes. Entonces, dentro de este paradigma de la comunidad, reconocemos la agencia de los otros. Por ejemplo, hablamos mucho de los gestores, los creadores, donantes, productores, etcétera, no en función de sus documentos o en función de la labor que nosotras hacemos desde la institución, sino como los entes principales y como los conocedores de su identidad, de su memoria y también de sus procesos archivísticos. Entonces, estos procesos archivísticos muchas veces se dan a través del archivo comunitario. El archivo comunitario pues tiene muchas definiciones, pero en general lo podemos definir como un archivo desarrollado y liderado por la comunidad para sí misma y generalmente con el fin de tomar o retomar control de sus historias. Este es un ejemplo acá, este es el Grupo de Apoyo Mutuo y su archivo virtual. Esta es una organización creada en el 84 por familiares de personas detenidas ilegalmente y desaparecidas forzosamente en Guatemala durante el conflicto armado interno. Entonces, este archivo, en sus palabras, lo cito, busca dar acceso virtual a una colección de documentos que narran los hechos vividos por las víctimas durante este periodo con el objetivo de permitir que las historias de los hechos sucedidos sean conocidas desde los testimonios de los familiares y contribuyan a la dignificación de la memoria de sus seres queridos. Otro ejemplo acá es el archivo de la memoria trans, que ya se definen como un espacio para la protección, la construcción y la reivindicación de la memoria trans creado por mujeres trans activistas.
El archivo sirve de referente y organismo documental y de memoria colectiva de las identidades trans. Entonces, en estos dos ejemplos, pues vemos la idea de la autogestión, vemos la idea de la identidad, de la memoria, de la justicia social y también del empoderamiento. Y además, de nosotros dentro de la práctica tradicional, pues ya no vemos al archivista comunitario como una persona que está haciendo algo por un pasatiempo, ¿no? Y que ese pasatiempo tiene un valor súper limitado a una comunidad hiperlocal. Ahora lo reconocemos como una práctica establecida de la cual la archivística tradicional también se puede valer para ampliar nuestros conceptos de memoria y de identidad. Entonces, además de proyectos de autogestión archivística, dentro del paradigma de la comunidad existen otras manifestaciones del enfoque comunitario que también se dan en el contexto institucional. Entonces, una de ellas es el modelo postcustodial. Generalmente esto es la aplicación de esto se da adquiriendo o creando copias digitales de documentos, las cuales entonces pueden ser accedidas a través de un archivo sin que el archivo adquiera el material original. Y en parte esto fue ideado en respuesta a las demandas de preservar pues, grandes cantidades de documentos y también muchos documentos electrónicos. Y esa demanda pues precisó un cambio desde la tradición custodial hacia un modelo donde los documentos son conservados por sus creadores, con el archivo proveyendo apoyo y acceso en ciertas ocasiones. Pero además de este pragmatismo archivístico, pues también nos damos cuenta que remover los documentos de su contexto de creación, es decir, pues remover esa evidencia, esa identidad y esa memoria de las comunidades de origen puede ser increíblemente problemático. Porque en lugar de crear archivos con una comunidad, se crean archivos acerca de una comunidad. Y muchas veces esos archivos quedan inaccesibles a sus autores o sus descendientes, también pueden tergiversar sus historias y sus experiencias, carecen de contexto también y terminan eventualmente neocolonizando estas comunidades con este canon que, como ya les he presentado, es bastante o completamente anglo y eurocéntrico. Entonces, este modelo postcustodial lo podemos ver aquí en el archivo digital del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Leo de ello, este archivo digital representa una réplica y una extensión del archivo físico, el cual permanece intacto en las instalaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala como parte del patrimonio histórico y cultural del pueblo guatemalteco. Si se fijan acá, esto es un proyecto con la Universidad de Texas. Pues obviamente, si la Universidad de Texas o sus archivos decidieran ir a Guatemala, llevarse todos esos documentos, custodiarlos en Texas, pues entonces gran parte de las personas guatemaltecas no podrían acceder a estos documentos. Así que por eso se crea este modelo postcustodial, el cual los documentos forman parte de un patrimonio mundial también, pueden ser accedidos en cualquier parte del mundo y contextualizados dentro de la tradición latinoamericana historiográfica o social, de justicia social, etcétera, pero también quedan dentro de Guatemala como parte de su patrimonio y de su herencia. Otro ejemplo de esto es el Museum of Chinese in America. Pues durante varios años este museo ha tenido una campaña que se llama Family Treasures, Tesoros Familiares, que busca documentar las comunidades chinas en Estados Unidos y también incrementar la interacción de las comunidades con el archivo del museo. Entonces, entre otras cosas, pues esta iniciativa invita a las personas de la comunidad a asistir a talleres de preservación de fotos, de papel, textiles, etcétera. Y también hace talleres de digitalización. Entonces, durante estos eventos de digitalización, las personas aprenden a digitalizar, pero también donan una copia digital al archivo. De modo que sus historias pueden formar parte del archivo, pueden ser contextualizadas colectivamente por generaciones futuras, pero esa persona pues no tiene que entregar el documento o el objeto al archivo. Y esto pues hace que sea un incentivo a la comunidad para participar, porque sí demostramos que sus objetos tienen valor y un valor más allá de su familia individual o de su persona individual, pero no los estamos obligando a renunciar a objetos que tienen mucho valor sentimental para ellos y mucho menos regalándoselo a un museo que quizás ellos no tienen mucha relación con ese museo. Entonces, otro ejemplo acá del modelo comunitario, fuera del contexto literal del archivo comunitario, es la creación de estos portales que unifican y contextualizan archivos sin necesidad de competir entre los archivos de quién tiene qué colección o de adquirir custodia. Entonces, uno de ellos, me imagino que muchos acá estamos familiarizados con la Biblioteca Digital del Caribe, tiene un enfoque geográfico, y también existe, por ejemplo, el African Online Digital Library, que tiene un enfoque un poco más étnico. De estos ejemplos hay muchos en realidad y es solamente otra manifestación de lo que es el paradigma de la comunidad. Entonces, por otro lado, tenemos el enfoque comunitario acá en el archivo estatal por medio de la inclusión de la comunidad en los procesos archivísticos, en vez de enfocarnos solamente en tener custodia de los documentos que documentan una comunidad. En este caso es el proyecto del Archivo de Bogotá, está titulado Bogotá Historia Común 2.0.
y se describe como una iniciativa de apropiación social del patrimonio documental a través de las historias y las memorias colectivas de la ciudadanía, construidas con base en la diversidad, la paz, la multiculturalidad y la perspectiva histórica. Entonces, este tipo de iniciativa en realidad es bastante común en los archivos generales, nacionales, regionales, etc. Pero lo que vemos acá es que en su metodología, si vemos acá, está incluida la comunidad en toda la parte del proceso del acopio, del procesamiento de los documentos y de decidir cómo se va a proveer acceso a los documentos. Entonces, esto se hace con el objetivo de minimizar un récord histórico que no incluye la voz legítima de las personas que están siendo documentadas y que además las toma en consideración para evitar crear ese récord sesgado, prejuiciado, malinterpretado el cual estábamos criticando. Entonces, ahora vamos a hablar de la práctica archivística. Aunque ya lo hicimos un poco, porque en realidad dentro de la archivística es imposible hablar de la teoría sin la práctica, pero vimos más productos finales, así que ahora vamos a hablar más concretamente del procesamiento de los documentos de archivo. Bueno, este es el proceso general de la gestión archivística, ¿no? Comenzamos por la adquisición y la valoración de los documentos, luego por el procesamiento, que es la organización y descripción, y luego pues el acceso, que se da de muchas maneras. Pero dos cosas que quiero recalcar es que la primera no es así de sencillo. Todas estas fases involucran un sinnúmero de actividades y diferentes acercamientos. Además de eso, no es un proceso lineal, es un proceso circular y es un proceso iterativo. Yo lo pongo así pues por el motivo del tiempo limitado que tenemos y porque esto es un taller bastante básico. Entonces también yo me voy a enfocar en la organización y descripción y si tenemos tiempo vamos a ir al acceso también. No entro en la valoración porque en realidad esas son unas metodologías un poco más complicadas, aunque sí hay unas consideraciones generales, pero es una metodología un poco más complicada que en realidad responde al contexto del archivo, el archivo tanto como documento como la organización que está preservando los documentos. Entonces empezamos por la organización y descripción. Para definir, la organización es el procedimiento físico e intelectual, así como su resultado, consistente en analizar y disponer los documentos de acuerdo con sus principios archivísticos. Y le subrayo físico e intelectual porque eso va a volver. Entonces, la descripción es la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información, que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. En términos sencillos, la descripción y la organización son las dos tareas que utilizamos para proveer acceso y análisis a los documentos de archivo. Y estas dos actividades las hacemos bajo dos principios. El primero es el principio del orden original. El principio del orden original establece que los documentos de archivos deben conservarse de acuerdo con el orden que le dio el área productora de los mismos. Esto significa que nosotros al organizar un archivo no buscamos reorganizarlo. Ahora bien, eso no significa que el orden original es igual al desorden original. Hay veces que vamos a recibir documentos completamente desorganizados que no tienen pies ni cabeza y nos va a tocar imponer una estructura artificial para que ese grupo de documentos pueda ser efectivamente utilizado. El otro principio es el principio de procedencia. Entonces, este consiste en mantener agrupados los documentos de cualquier naturaleza, recibidos o generados por un organismo público o privado determinado sin mezclarlo con otro. Lo que significa es que nosotros no organizamos fondos por formatos o por temas, sino por quién los creó, quién es ese productor. Entonces, en la primera parte de esta charla, yo hablé acerca del manual holandés del 1898 que desarrolló los conceptos primordiales que diferenciaron la archivística de la bibliotecología. Estos son estos dos conceptos. Porque la diferencia es, obviamente, como ya hablamos, no organizamos por tema ni formato, entonces estos fueron diseñados de modo que los documentos de archivo fueran organizados, fueran descritos y fueran conservados de una manera que reflejen el contexto de su creación. Y antes de eso, del manual holandés o que fuese internacionalmente adoptado, pues los archivos se reorganizaban por tema, cosa que destruye su contexto y también reduce el documento a solo su contenido. Entonces, además de estos dos principios, generalmente utilizamos normativas para descripción archivística. Y esta es la Normativa Internacional General de Descripción Archivística, también conocida como la ISARG. Entonces, esta es una normativa que es aplicable a cualquier tipo documental, ya sea correspondencias, informes, diarios, etcétera, o cualquier tipo de soporte, sea papel, sea documentos Word, cinta fílmica, etcétera. Entonces, es una estructura multinivel y jerárquica que va de lo más abarcador a lo más específico.
Y además de eso, a diferencia de lo que vemos en la catalogación bibliográfica, la ISAG provee información del contenido, ¿no?, que hay en una colección. Pero también provee información de la estructura, que es cómo está organizada, cuáles son los formatos, cuáles son los soportes, cuán extenso es esta colección, el contexto, que es quién los creó, cuándo, por qué, y no solo el contexto de la creación del archivo, pero también quién procesó el archivo, qué reglas utilizamos para describir ese archivo, y por qué manos pasaron esos documentos entre el productor y el archivo final. Y además de eso, provee información acerca de uso, acceso y otras cosas más que le voy a mostrar. Entonces, lo que hace es proveer una herramienta de acceso bastante rica acerca de un grupo de documentos. Y por eso es que esa definición de descripción era tan complicada. Entonces, ¿qué hablo de cuando hablo de que es jerárquico y multinivel? Pues es esto. Esta es la organización básica de un fondo. Y aquí un poquito de vocabulario. Un fondo, pues nos referimos a ese todo, a ese grupo de documentos inicial. También a veces es conocido como una colección, pero oficialmente se les conoce como fondos. Entonces, luego tenemos otros niveles de divisiones. Tenemos subfondos y tenemos series. Primero que no todos los fondos van a tener todas estas divisiones. Esas divisiones corresponden tanto a la naturaleza del archivo como a consideraciones prácticas. Por ejemplo, si tienes un archivo, un fondo familiar, es posible que por el orden original y por el concepto de procedencia, las series estén divididas por cada miembro de la familia, porque así se encontraron en sus documentos. Y lo mismo pasa con los fondos de alguna institución. Quizás cada serie o subfondo sea un departamento. Luego de la serie puedes tener subseries, que generalmente pasa que las subseries responden más a la cuestión práctica. Por ejemplo, si tienes una serie que es extremadamente extensa de correspondencia, por ejemplo, pues quizás se divida en subseries cronológicas para que así esa descripción sea un poquito más accesible a la persona que la está leyendo. Luego de la subserie tienes la unidad documental compuesta, que no es nada más que un expediente. Y después de eso tienes la unidad documental simple, que es el objeto, ese pedazo de papel, esa carta, etc. Entonces, para mostrarle aquí un ejemplo, tenemos este fondo documental que está dividido en dos series, ¿no? Porque así fue que yo, como productora de este archivo, dividí mis papeles, fue en diarios y correspondencia, solamente esas dos series. Entonces, si se fijan, tenemos dentro de correspondencia una subserie, dos subseries, perdón, pero no tenemos subseries debajo de diario, porque debajo de diarios solamente teníamos 3 diarios, así que no solo eso, pero llegamos hasta el nivel de ese objeto documental individual, mientras que en las subseries de profesional y personal de correspondencia llegamos hasta el nivel de expediente. Esto nuevamente son cuestiones prácticas, ¿no? Normalmente los archivos solamente los organizamos y los describimos hasta el nivel de expediente, pues porque en realidad un fondo bastante sencillo puede tener miles de páginas y no tenemos tiempo para describir cada página como tal. En este caso, nos podemos imaginar que cada objeto de estos era una libreta, pues 3 libretas son bien fáciles de describir. Así que estamos siguiendo principios, pero estamos también siguiendo cuestiones prácticas. Lo otro es que es bien importante que nosotros honremos la naturaleza de ese archivo y sus principios de procedencia y de orden original. Y lo digo porque a veces como seres humanos pues nos encanta catalogar y nos encanta categorizar y que todo sea uniforme y que todo se vea bien bonito en esa descripción. Pero los archivos pues no son así. Los archivos son todos diferentes uno de los otros, a veces son medios caóticos, y dentro del mismo archivo las diferentes series pueden tener diferentes cantidades de documentos y pueden tener diferentes categorías de documentos dentro de ellas. Así que es totalmente natural y correcto también que quizás tengas una serie que vaya directo al objeto, mientras que tengas una serie que tenga subseries que vayan a expedientes. Así que esas cosas van a ser normales y es algo que me gusta recalcar porque sé que es algo que causa mucha frustración cuando todo no queda uniforme. Entonces, lo otro que quiero enseñar aquí es que, si recuerdan, les mencioné que la organización es tanto intelectual como física. Y a esto es lo que me refiero. Esta es la organización de una colección aquí del archivo de Pratt, es el fondo del Centro del Desarrollo Comunitario, y aquí vemos cómo está organizado. Los que tienen números son las series, tenemos 4 series, aquí yo desplegué una para que vieran todas las subseries que tiene, y acá tenemos pues los expedientes dentro de esta subserie en particular. Lo que tenemos acá es el inventario de los expedientes, bueno, una muestra del inventario de los expedientes dentro de este fondo. Si vemos acá, por ejemplo, tenemos estos 2 expedientes, unos están uno detrás del otro, pero este vive en la caja número 9, este vive en la caja 89.
Esto es el ordenamiento físico. Esto es el ordenamiento intelectual. El ordenamiento físico muchas veces va a corresponder exactamente a cómo está organizado ese fondo intelectualmente, pero hay veces que no. En este caso, por ejemplo, yo les puedo decir que fue porque cuando procesamos este fondo inicialmente no lo teníamos completo. Entonces, algo así como 2 años después nos llegó el resto del fondo y lo procesamos. Entonces, siguiendo el principio de procedencia, ya que es la misma organización, pues no se crea un fondo diferente, se le añade a este fondo. Y también siguiendo el orden original, sabemos que estos documentos pertenecían a la serie aquí administrativa. Entonces se ponen directo detrás de este expediente. En teoría sí, yo puedo ir a la caja física, moverlo todo para que entonces se meta ese expediente. Eso me tomaría probablemente un mes. Entonces pues lo que yo decido es preservar este orden intelectual, pero simplemente añadir una caja al final, en la caja 89, y no hay ningún problema con eso. Acá, por ejemplo, pasó lo mismo, pero por otras razones. Esto lo recibimos a la misma vez, y esto en particular son planos arquitectónicos de una escuela. Entonces tenemos el uno y el otro, sigue uno detrás del otro, así fue que nos llegaron, pero lo que sucede es que estos planos, si ven acá, viven en la caja grande 1 y 2, y este vive en el archivo, en este caso es la definición de archivo como el mueble, en el archivo plano 8. La razón es porque estos planos son muy pequeños para este archivo, y simplemente pues se colocaron estos archivos, estos expedientes, estos planos en este archivo plano, y estos en las cajas grandes. Así que a veces ese arreglo físico también va a corresponder a la conservación. Por ejemplo, vas a tener materiales que quizás deberían estar en un cuarto frío, o materiales que tienen que separarse porque quizás tienen unas propiedades que le harían daño a los otros materiales. Entonces, pues eso no afecta para nada el orden original, no afecta para nada el principio de procedencia y no afecta para nada la organización intelectual. Eso simplemente afecta dónde se guardan las cosas, pero entonces nos valemos de estas descripciones para que la persona que esté accediendo a este archivo vea ese contexto y esa estructura del archivo independientemente de dónde esté localizada literalmente. Entonces, pues utilizamos la IZG para desarrollar estas descripciones súper ricas de los archivos. Y normalmente estas descripciones se expresan en lo que es una guía de fondo. Esto es un ejemplo de una guía de fondo aquí, bueno, parte de la guía de fondo. Este es del Centro de Documentación de la Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina. Esto que estamos viendo es una plataforma de manejo de colecciones que se llama Atom, Access to Memory, desarrollada creo que en Canadá. Y entonces aquí vemos los diferentes elementos de descripción que son del IZADG. El IZADG tiene algo como 26 elementos de descripción, pero no todos son necesarios. Solamente creo que son 6, si no me equivoco, 6, sí, que son necesarios para hacer una descripción que cumpla con las normativas de la IZADG. Entonces, esos son el código de referencia, el título, las fechas que se encuentran en ese fondo, el nivel de descripción, que esto nos dice es hasta qué nivel tenemos información de este fondo. En este caso solamente hay información acerca del todo, no hay información acerca de esos niveles más específicos. La extensión, que es solamente una carpeta, y eso también nos dice por qué la descripción solamente se hace al nivel del fondo, solamente tenemos una carpeta en ese fondo, y también los productores. Entonces tenemos otros elementos que vemos acá que no son requeridos, pero que fueron utilizados. Uno de ellos es la historia biográfica. La otra es la institución archivística que tiene estos documentos. Otra que me lo está tapando es el origen del ingreso o transferencia, que es quién donó esos documentos, que esto lo diferencia mucho por ejemplo, de la descripción bibliográfica, que no necesariamente le decimos al público quién fue que donó algún libro a una biblioteca, por ejemplo. Pero todo esto lo damos porque es parte del contexto de ese fondo. Este es el resto de la guía de fondo. Tenemos una nota de alcance y contenido que nos da un resumen de los soportes que se pueden encontrar y las temáticas y los años, y a veces también un resumencito de quién es la persona que recopiló, que creó estos materiales. El sistema de arreglo, que es cómo está organizado este archivo, que también va a ser muy importante utilizarlo, aunque a veces no sea requerido, porque por ejemplo, si tienes un fondo que está más o menos, que es complicado de entender, porque cada serie, una serie quizás está ordenada por soporte, la próxima serie en cronología, y es un poco confuso hasta para ti como archivista que procesaste ese fondo, pues vale la pena
utilizar este elemento para explicarle a la persona que está investigando utilizando este fondo cómo es que está organizado. También es importante utilizarlo cuando hacemos una reorganización total o organización total del fondo, que es artificial, especificar eso. Para que así la persona que está accediendo a este fondo pues no interprete información como si viniera de parte del productor, cuando en realidad esa estructura fue totalmente ideada por el proceso archivístico, no necesariamente por la creación del fondo. También incluimos condiciones de acceso, el idioma del material, la existencia de localización de originales. Aquí, por ejemplo, vemos el modelo custodial, porque los originales no están en custodia del archivo, las temáticas que cubren estos documentos, y también, por ejemplo, vemos acá que esto sigue las reglas, las normativas de la ISADG. También vemos cuándo se procesó, y en ocasiones también tenemos el nombre de la persona que lo procesó. Entonces, este es otro ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, de la colección puertorriqueña. En este caso está expresado en forma de PDF la guía de fondo. Y me gusta usarlo de ejemplo porque, aunque estas normativas pues sí son reglas, sí existe tal cosa como una guía de fondo que cumpla con los requerimientos de la ISADG. Ahora bien, esas normas primero que son de contenido y son más prescriptivas de lo que nosotros queremos pensar. Por ejemplo, acá tenemos una carpeta de la Policía de Puerto Rico de la División de Inteligencia que fue donada por la persona que fue la víctima del carpeteo, en este caso Eugenio Cuevas Arbona. Y eso lo sé porque esa información está en la guía de fondo. Pero más que eso, vemos acá la historia institucional, ¿no? Ese elemento de la ISADG. Tenemos la Policía de Puerto Rico, tenemos una historia específica de la División de Investigaciones, que fuera la división específica que creó esa carpeta, y también tenemos una biografía corta de Eugenio Cuevas Arbona. ¿Qué pasa? La ISADG lo que nos dice es que la historia institucional corresponde al principio de procedencia, o sea, ¿quién creó esos documentos? Entonces, la historia institucional o biográfica se utiliza para describir a la persona o la organización que creó esos documentos. Eugenio Cuevas Arbona no creó estos documentos. Pero entonces aquí lo que podemos ver es como una problematización de ese concepto de procedencia que en realidad no es tan concreto como nos los querían vender en el 1898. Porque en este caso sí, literalmente la Policía de Puerto Rico fueron los que crearon estas carpetas, fueron los que se sentaron a escribir esos informes, pero en realidad era acerca de Eugenio Cuevas Arbona, y fue él quien recibió esa carpeta y fue él quien la donó a la Universidad de Puerto Rico. Entonces la archivista, aunque está siguiendo las normativas para la descripción archivística, tomó la decisión de también incluir la biografía de Eugenio Cuevas Arbona y darle como más un papel protagónico y darle más agencia en cuanto a este fondo, o en este caso que esto es una subserie. Esto también lo podemos ver, no importa que no lo puedan leer, estos son los Petra Allende Papers, el Fondo Documental Petra Allende. Este es un ejemplo del Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ese archivo tiene como misión pues documentar las comunidades de Puerto Rico en Estados Unidos, y ellos también tienen un enfoque literalmente comunitario en el sentido de que ellos están buscando documentar personas que han sido excluidas del récord histórico, no solamente por ser puertorriqueños, pero también porque son personas que, por ejemplo, no son políticos famosos, senadores, ese tipo de cosas, artistas, etcétera. Son más personas que son pilares de la comunidad, pero pues que no se les ha dado pues el papel que en realidad se merecen dentro de la historiografía de Estados Unidos o de Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, Petra Allende era una activista comunitaria, y si ven acá, esta historia biográfica es bastante extensa. Normalmente, no solo que esto es un elemento de valor añadido, no es un elemento requerido. Además de eso, las biografías suelen ser bastante cortas. Es solamente para que te dé como una ventanita a quién es esta persona que creó estos documentos. Pero en este caso, el archivero de centro en aquel momento, pues él hacía un esfuerzo bastante consciente de crear unas biografías que fueran extensas y que también honraran la vida y la labor de esa persona. Entonces, no solo usan la labor archivística para documentar estas comunidades o estos individuos, pero también proveen un pedazo de recursos secundarios de información acerca de esta persona. Así que quizás la persona no va a acceder al archivo, pero sí, y esto está en línea,
tienen toda una biografía de Petra Allende. Si googlean a Petra Allende, quizás creo que tiene una página de Wikipedia, pero no hay mucho más acerca de ella. Entonces ellos también están contribuyendo al récord de los recursos secundarios, valiéndose de estas normativas. Entonces esto que están viendo es ArchiveSpace, que es otra plataforma de manejo de colecciones que se usa mucho en Estados Unidos. Y lo otro que quiero decir es que estas normativas, tanto la anterior del centro y este es otro ejemplo de Pratt, es que son normativas que son adaptadas de la ISAT-G. Al la ISAT-G ser una normativa internacional, pues tiene muchas cosas que no son aplicables al contexto local. Entonces, diferentes países han creado sus propias normativas. Por ejemplo, Canadá tiene una, la República Dominicana tiene una, Uruguay tiene una, y Estados Unidos tiene una. La Estados Unidos es Describing Archives a Content Standard, y fue desarrollada por la Sociedad de Archivistas Americanos. Pero igual todas estas normativas están basadas en la ISAT-G, de modo que siguen cumpliendo los mismos requerimientos y nos siguen dando una guía para crear guías de fondo que sean transmitibles y sean comunicables a través de diferentes contextos internacionales. Y muchas veces también las normativas locales son una copia exacta de la ISAT-G. Entonces, en este caso, lo otro que quiero recalcar de estas normativas es que son normativas de contenido. Se pueden expresar de diferentes maneras. Aquí lo vemos en una guía de fondo en ArchiveSpace. Entonces, esta es la nota de alcance y contenido, un resumen de qué hay en esta colección y cuál es su alcance. Acá lo vemos también en XML. Esto es Encoded Archival Description. Es un formato que utilizamos para comunicar estas guías de fondo, para, por ejemplo, incluirlas en estos conglomerados de archivos o en nuestros propios sistemas locales para que sean más interactivas y sean más que, por ejemplo, un PDF. Pero no voy a entrar en esto, no se preocupen, pero lo que quería recalcar aquí es que si ven, es el mismo. Tienes acá el elemento de Scope and Content, de alcance y contenido, y tienes el mismo texto. Y aquí los bibliotecarios van a estar muy familiarizados con esto. Esto es un record mark. El archivo de Pratt es parte de la biblioteca, así que una cosa que nosotros hacemos es exportar un record mark de parte de ArchiveSpace, que siempre hay que arreglarlo, no lo hace perfecto, pero lo hace. Así que para que entonces las guías de fondo, a nivel fondo, puedan ser incluidas en el catálogo de la biblioteca y cualquier persona, pues haciendo una búsqueda en el catálogo, también le enseñe los fondos que tenemos en el archivo. Así que no importa cómo lo estemos expresando, ya sea un PDF, ya sea por medio de una plataforma de manejo de colecciones, ya sea Mark, etcétera, siempre se puede hacer una descripción archivística que esté en cumplimiento de estas reglas, porque acuérdate, nos tenemos que acordar que estas reglas son para honrar el contexto de creación, no solamente el contenido, y por eso es muy importante que las utilicemos al describir archivos y no solamente nos valgamos de, por ejemplo, de normativas de descripción bibliográfica. Entonces, creo que lo voy a dejar ahí porque ya son las 4, entonces así para que tengamos tiempo para las preguntas, si está bien. O tú me dices, José. Sí, cómo no, lo podemos dejar ahí y entonces abrir para preguntas. Habían ya unas preguntas en el chat, te las voy a ir pasando. Amalia García menciona, si posible, más adelante, proveer bibliografía de Terry Cook y otros. Gracias. Son unas cuantas preguntas bien relacionadas, te las voy a leer juntas. Julio Quiroz nos dice, veo que existe una bibliografía histórica sobre archivística, ¿pueden compartirla? Y también Julio nos pregunta, en la cronología de la historiografía de la archivística pasan desde la década de 1920 al 1950. En la década de 1940, ¿existen autores o archivistas que han escrito sobre la ciencia archivística? Igual, Cristina, si tú entiendes, podemos crear una bibliografía después y enviársela a las personas participantes, pero también si quieres comentar cualquier cosa, adelante. Sí, o sea, definitivamente podemos hacer una bibliografía y sí, o sea, lo que pasa es que yo estoy dando un resumen a una escala bastante macro y que son como que los pensamientos principales o mejor dicho, las corrientes principales, pero definitivamente habían personas escribiendo manuales y tratados más filosóficos entre medio de de las 4 o 5 personas que yo mencioné. Perfecto, gracias. Entonces, Daniela
preguntó si la grabación iba a ser compartida luego. Sí, para beneficio de todo el mundo, la grabación luego va a ser publicada en YouTube, en el canal del Oral History Lab, y se les va a notificar por email. Y tenemos otra pregunta de Julio Quiroz. Nos dice, tengo curiosidad acerca de la historia de la práctica archivística en Puerto Rico. Si nos puedes hablar un poquito de eso particularmente. Pues sí, hay una historia de la práctica archivística en Puerto Rico. Lo que pasa es que que el canon como tal, pues como dije, pues es bien anglocéntrico, porque no voy a decir eurocéntrico porque también viene de Australia y de Sudáfrica. Es muy anglocéntrico. Lo que sí hay es una historia de la práctica, pero no necesariamente una historia de una teoría especialmente para el contexto de Puerto Rico. Y en la bibliografía sí les puedo añadir un libro de archivística latinoamericana, pero es un libro que yo nunca logro conseguir. Pero lo voy a poner ahí a ver si tienen suerte. Quizás lo tienen ustedes en la UPI. Perfecto, gracias. Esas son las preguntas que estaban en el chat, pero exhorto a las personas participantes que abran su micrófono. Pueden hacerle la pregunta directamente a Cristina si gustan. Zoraida, ¿tenías una pregunta? Bueno, quizás fue un micrófono que se abrió sin intención. Cristina, yo por lo menos te quería preguntar, como muchas de las fuentes que a veces leemos sobre archivística están en inglés, tenía una duda. Cuando tú hablas de guía de fondo, ¿eso es lo que se entiende por Finding Aid? Sí. Ok, es que tenía esa duda. Y bueno, yo quería hacer otra pregunta en lo que las demás personas se animan. Yo he escuchado un poco de este concepto que le dicen more product, less process. Y por lo que entiendo es como que tradicionalmente en los archivos estaba la práctica de crear unas descripciones mucho más minuciosas antes de compartirlas al público. Y ahora algunas personas archiveras insisten en que una mejor práctica es hacer la descripción mínima necesaria y ponerla a disposición del público lo antes posible. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, definitivamente. El concepto de more, le llamamos MPLP, ¿no? More Product, Less Processing. Pues lo que dice es que básicamente es una crítica a la archivística que hacen Mark Green y se me olvidó el primer nombre, pero Meissner, Green and Meissner, a la crítica archivística de cómo tener demasiado amor por el objeto, ¿no? Que básicamente sí, ese valor por la preservación y ese valor por el objeto, cuando en realidad lo que debemos enfocarnos es en el acceso. Entonces, como llevamos viviendo décadas en momentos históricos en que se crean demasiados documentos, pues si seguimos utilizando las mismas prácticas de antes, que eran, por ejemplo, cada grapa que tiene un papel, sacársela. Hacer una valoración del archivo a nivel de papel o hasta el nivel del expediente, que a veces es imposible, porque si tienes 50 cajas, imagínate todos los expedientes que tienes que mirar uno por uno, ¿no? También mudar todo a cajas que sean a estándares archivísticos, ¿no? Que sean libres de ácido, de lining, etcétera. Mover todos los expedientes de los expedientes que vinieron a esos expedientes libres de ácido y todo eso. Lo que ellos nos dicen es que eso primeramente es innecesario si ya tú estás trabajando en un archivo que ya tiene un clima controlado. Porque en realidad no estamos, si tienes como que el clima a nivel macro, pues es un poquito innecesario, no es lo ideal mover todo a contenedores que sean de nivel de archivo, pero en realidad pues está todo bien si los papeles, por ejemplo, las fotografías, etcétera, pues quedan en donde vinieron y que los que nos concentremos sea en ese arreglo intelectual. Eso es lo que ellos dicen. Que, por ejemplo, algo que se me quedó decir es que hay mucha gente que hace eso, que no hace ningún tipo de arreglo físico. Ellos como que miran por encima y identifican si hay algunos procesos de conservación urgentes. Si no los hay, dejan la colección tal como es, identifican a una escala macro cuáles son las series y hacen esa guía de fondo a nivel de fondo solamente, y hacen la organización intelectual, pero pero el archivo físicamente se quedó tal como se lo dieron. Pues eso obviamente hace que nosotros reduzcamos todo lo que llaman el backlog, que son todos esos fondos que están sin procesar. ¿Qué pasa? Eso también tiene un enfoque un poquito neoliberal.
porque se concentra en la práctica archivística o le da un acercamiento desde parte del producto y de la demanda. La práctica archivística pues no funciona así, es una práctica súper subjetiva. Entonces sí, en cierta parte sí. Por ejemplo, yo cuando proceso un archivo, yo nunca le saco ninguna grapa, porque en realidad pues es una pérdida de tiempo. Yo tengo muchas otras cosas que hacer y muchas más colecciones que procesar. Pero a la misma vez, cuando también contextualizamos en esto de rellenar las lagunas y rellenar los silencios y de la equidad y la inclusión en el archivo, si aplicamos estos conceptos neoliberales de more product-less processing, así como o sea, de una manera objetiva, sin diferenciar entre colecciones, pues entonces le estamos haciendo un daño a todos esos fondos de personas y de organizaciones que llevan años siendo excluidos del récord histórico, porque como ahora en el 2022 yo voy a decir, ok, ahora todo lo que entre aquí va a ser tratado con un nivel de procesamiento mínimo, pero no es justo porque muchas personas que estaban siendo documentadas recibieron una atención del archivista por décadas y siglos, entonces ahora estas personas con las que estamos rellenando estas lagunas, pues lo que les va a dar es un procesamiento mínimo. Entonces, pues sí, hay muchas cosas buenas del MPLP, pero también hay que tener unas consideraciones que son un poquito más críticas y un poquito más contextuales. Y también otra cosa que pasa con eso es que tú como archivista no conoces tus colecciones tan bien. Y entonces, pues eso sí puede afectar los procesos de acceso, por ejemplo, la referencia. O sea, procesar una colección es la manera la mejor manera de conocer qué hay dentro de esa colección. Y si no tienes ese nivel de conocimiento, pues no puedes ayudar a las personas que quieren usar el archivo de la misma manera. Pero obviamente, pues sí, tiene muchas consideraciones prácticas y entendemos por qué se desarrolla y es cuestión de ser un poquito más crítico con qué aspectos de More Product-less Processing estamos aplicando en nuestro proceso. Tremendo, muchas gracias. Entró una pregunta de parte de Iris Vera. Nos dice, ¿cómo se contextualiza la práctica de la archivística para los documentos electrónicos que no estén en soportes en papel? Pues sí, se tratan diferente porque su preservación es diferente. Aún así, sí seguimos en los principios de orden original y seguimos los principios de procedencia. Eso se queda igual. Y en términos del modelo comunitario, del enfoque comunitario, todo eso es aplicable para los soportes digitales. La diferencia es que es otro tema, hasta la valoración a veces es similar a la escala macro. Lo único que la valoración al nivel de los soportes digitales, pues a veces puede valerte de herramientas que te ayudan a verificar todo, a validar todos los documentos, etcétera. Pero lo que más varía es la preservación y las vías de acceso. Pero en realidad, así tanto la valoración y los principios de procedencia y orden original, como quiera, los tomamos en cuenta cuando hacemos cuando procesamos archivos electrónicos. Y también se les puede hacer guías de fondo. O sea, que es importante. Muchas veces, a veces, separan las colecciones electrónicas, pero en realidad eso no se debe hacer, nuevamente por el principio de procedencia, que es independientemente del soporte o el formato, los documentos que fueron creados por la misma organización o la misma persona, pues deberían permanecer juntos intelectualmente. Entonces, Amalia García nos pregunta, cuando se habló del modelo postcustodial en que la comunidad provee al archivo la documentación, ¿cómo se verifica su autenticidad? Bueno, ok. ¿Cómo se verifica la autenticidad porque estamos hablando de la autenticidad digital o estamos hablando de la autenticidad de que ese documento es de esa comunidad? Amalia, si me puedes aclarar. Yo entiendo que es de los documentos, pero Amalia, si puedes abrir el micrófono, mejor. Sí, correcto. Estoy pensando en el documento original y por supuesto, pues eso directamente va a estar ligado al digital eventualmente, ¿no? Gracias. Sí, pues en realidad, pues esos son unos procesos que hacen los archivos cuando deciden emplear este modelo postcustodial. Pues primero que nada es una cuestión muy técnica de la preservación digital, que es validar estos documentos, que sepamos que los documentos que nos están entregando a través que pasen por todo nuestro sistema de digitalización y de preservación digital sea el mismo documento del que estamos hablando y el que estamos proveyendo acceso. Y en términos de la comunidad, pues en realidad eso también se va a valer de otro principio que él no hablé, que es de la custodia,
que también es otro elemento que menciona de la ISAT-G, que es si podemos valorar ese documento, si podemos evaluar que ese documento tenga información suficiente como para que de hecho podamos probar esa autenticidad. Y eso puede ser documentación acerca del documento, por ejemplo, que sabemos, por lo que mencioné, por cuáles manos pasó, pues se lo puede proveer la estructura del documento y el contexto. Pero sí, eso es otro principio que es el custodio. Sí. Espero que eso haya contestado la pregunta. Sí, tenemos una pregunta por aquí de Jacqueline Álvarez. Nos dice, ¿puedes hablar un poquito más sobre la idea de crear archivos con más equidad e igualdad? Sí, podría hablar un montón de eso. Bueno, en realidad, eso es que es un tema complicado, no porque sea difícil de hacer, que lo es un trabajo específico, pero tiene muchas maneras de suceder. Una de ellas es, por ejemplo, el acceso. Si se trata de, por ejemplo, voy a hablar de mi contexto. Yo trabajo en un archivo institucional de una universidad carísima, una universidad privada y una universidad que también queda en una ciudad bastante cara. Entonces, nuestra misión es documentar a la propia institución. A eso nos referimos con archivo institucional, ¿no? La institución, pues de por sí, no es una institución muy diversa. Entonces, pues lo que hacemos es tratar de identificar cuáles son esas lagunas en el archivo. Esa es la manera más común de hablar de la diversidad y la equidad y la inclusión en el archivo. Pero no solo eso, cuando tratamos de identificar estas comunidades, es también incluirlas en los procesos del archivo, como el ejemplo que le mostré por encimita del archivo de Bogotá. Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos colecciones, por ejemplo, de Black Student Union, en lugar de ellos, pues, enviarnos un hard drive con toda la información adentro, pues ellos también se describen ellos mismos en esa colección. Entonces, nosotros tenemos nuestros metadatos que necesitamos porque son archivos digitales, tenemos nuestros metadatos que cumplen con normativas y cumplen con estándares, pero en lugar de yo, desde mi perspectiva, de una persona que no estudio acá, que no soy negra tampoco, que no soy parte de ese club, pues ellos mismos se describen en sus propias palabras. De modo que ellos son parte de esa descripción. Y no solo eso, ellos también eligen qué es lo que ellos consideran que es históricamente importante en este momento y que termine en el archivo. Entonces así son parte. Otra manera que se hace es también involucrar en lo que el plan que tiene el archivo de Bogotá es involucrar a la gente en cómo se da acceso. Porque a veces también nos emocionamos mucho por documentar a personas, pero a veces esas personas primero no quieren ser documentadas. O a veces las estamos describiendo de maneras que son irresponsables o que les faltan el respeto. O también estamos dando acceso a documentos que son privados, a ceremonias que son privadas, por ejemplo, que son solamente para su comunidad, etcétera. Así que es cuestión de, en cada paso que uno tiene en ese ciclo iterativo del proceso archivístico, estar consciente de a quienes han estado excluyendo y quién también inconscientemente podríamos estar excluyendo. Tenemos un comentario de Julio Quirós. Nos dice, más allá de que sean procesos para rápido acceso, la limpieza de las colecciones es fundamental para la preservación y conservación de los documentos históricos y para la salud de las personas investigadoras, quienes los manejan. No podemos permitir que los investigadores tengan acceso a materiales que puedan estar infectados por elementos nocivos como hongos, insectos u otros visitantes inesperados. Exactamente. Gracias, Julio. Okay, tenemos una pregunta de Robert Rosado. Pregunta, ¿existen plataformas para crear gestión documental de acceso abierto? Sí, existe, bueno, una digital que el taller anterior que fue de Omeka, pero también las que yo mostré, Atom, Access to Memory, es de acceso abierto, y ArchiveSpace es de acceso abierto. Pero obviamente eso que sean de acceso abierto, pues involucra ciertos costos que son más que nada de personal y de quién va a ser el hosting de eso. Nosotros, por ejemplo, usamos ArchiveSpace, pero les pagamos al mismo ArchiveSpace para que ellos nos hagan el hosting, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Esas son las preguntas que habían por ahora en el chat, pero de nuevo les animo a que abran su micrófono. José, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Hola, Julio Quito por aquí. Saludos. Saludos a ti
y a Cristina. Quiero felicitarla por la excelente presentación. Lamentablemente, el tiempo siempre traiciona y verdaderamente en estos temas de archivística lamentamos, ¿verdad? Eso pero Cristina ha traído un tema sumamente pues, interesante que yo creo que es meritorio poder comentarlo entre los archivistas en Puerto Rico, porque ya trae unos elementos que se están dando ahora precisamente, y es todas estas ideas que se están trabajando precisamente con las colecciones, y como muy bien ella indica en este momento conceptual, ¿no? Como ella le comenta, donde pues buscando alternativas ante las crisis, faltas de fondos, falta de personal, pues entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos, y además de eso, que presiones en muchas ocasiones también administrativas que exigen que los trabajos se hagan rápidamente. Así es que todas estas paradigmas que hemos conocido, entiendo que están cambiando, muchas de ellas se están modificando. Y creo que también todo el tema digital también está llevando a cabo a que muchos de estos procesos se obvien, en el sentido de que lo más importante, y muy bien Cristina lo ha dicho, es el tema de la accesibilidad, ¿no? Cómo tengo acceso lo más pronto posible a esta documentación. Y yo creo que es importante en alguna manera pues traerlo al juego, y que podamos hablar sobre las mismas, porque creo que todos estos planteamientos se han estado esbozando en nuestras instituciones, y entendemos que es propio, ¿verdad?, que podamos conocerlas, entenderlas, y que podamos llegar, ¿verdad?, a hacer sugerencias, porque muchas veces nosotros respondemos a nuestros superiores y necesitamos hacer sugerencias, ¿verdad?, de lo que está pasando y cómo podemos llevar a cabo estos procesos de catalogación de manera correcta, sin afectar, ¿verdad?, la información que estamos trabajando. En Puerto Rico se han estado dando pues, varios proyectos, sobre todo en el tema de digitalización, y he visto que la norma no es la norma de descripción, y así que un poco también eso abona a que pues, todo el mundo pues, trabaje de diferentes maneras. Así que todos estos son temas que debemos de hablar, porque estamos viendo que lo que se está produciendo como elementos descriptivos pues son diversos. Tienen diversos materiales, informaciones y demás, y tú presentaste un ejemplo muy correcto, ¿no? De inserción de información adicionales que posiblemente sea importante para algunas personas, pero podría ser un elemento que retrase el que los materiales estén disponibles. Así que todo ese tipo de cosas pues hay que hablarla. Pero Cristina, te felicito mucho porque verdaderamente has presentado una información pues muy valiosa, y creo que este tipo de temas debemos de seguirlo conversando. Así que te felicito. Gracias, Julio. Algo que quiero comentar acerca de eso, en cuestión del acceso, es que existen, por ejemplo, archivos que tienen políticas que no se le da acceso a las investigadoras a ningún fondo que no esté completamente procesado. Y esas políticas, por ejemplo, así tan abarcadoras, tan blanco y negro, pues a veces son innecesarias. ¿Por qué? Si a mí me trae un fondo al archivo de 100 cajas y en realidad yo no he tenido tiempo de abrir, de ver si hay alguna consideración de conservación, si hay como hongos nocivos, por ejemplo, no sé si hay problemas de privacidad, por ejemplo, números de seguro social o algún tipo de información que no sepamos, etcétera, pues hasta que yo no pueda hacer eso, pues nadie más puede acceder a ese fondo que no está procesado. Pero, por ejemplo,
me llega una caja de un artista y pues están sus correspondencias que él mismo revisó y donó al archivo y un poco de su arte, unos postcards, etcétera. Pues yo creo usando ArchiveSpace, yo creo un registro de ingreso, lo que en inglés llaman el accession record, y entonces yo siempre tengo en mi base de datos todo lo que está dentro del archivo. Si alguien me pregunta por ese artista o por esa temática o esos tiempos dentro de Pratt, pues yo puedo encontrar eso y saber que está en mi archivo, y no solo eso, sí le puedo dar acceso a la persona que lo quiere utilizar por eso mismo, porque no porque yo no haya tenido tiempo de involucrarme y de crear toda esa descripción más detallada, no significa que nadie lo puede ver. Entonces también tenemos que considerar esas políticas que son tan blanco y negro, que son abarcadoras y que no permiten ningún tipo de matices, porque nuevamente todas las colecciones son diferentes. Bien dicho. Bueno, tengo aquí otra pregunta de Javier Rodríguez. Nos pregunta, ¿algún libro de texto teórico o práctico que recomiendas para aprender más sobre la archivística? Sí, lo puedo poner en la bibliografía, en español y en inglés. En realidad, por ejemplo, si hablas inglés, pues el Society of American Archivists escribe unos libros que son más pedagógicos, que son conceptuales. El Consejo Internacional de Archivos y la Asociación Latinoamericana de Archivos también. Pero en realidad, y lo digo esto ya desde la perspectiva de profesora, la archivística es bien difícil abarcar conceptualmente si no se hace metodológicamente, ¿no? Entonces, otra cosa que yo recomiendo en adición a aprender a estos conceptos y estas terminologías es revisar guías de procesamiento de diferentes archivos. Y eso sí que existe en cualquier idioma. Si buscan el Archivo Nacional de México, el Archivo General de cualquier nación, generalmente ellos tienen un PDF de cómo ellos procesan los archivos. Y ahí mismo ellos definen, hacemos esto en el principio de procedencia, que significa esto y esto. Seguimos este concepto del orden original, que significa esto y esto. Este es el primer paso para procesamiento de colecciones. Este es el segundo paso. Si encontramos la colección de esta manera, hacemos A. Si la encontramos de aquella manera, le hacemos B. Y eso en realidad es información súper rica que te va a dar una idea más real de cómo se hace la gestión archivística, que lo que puede hacer pues, el concepto, que es muy importante también, pero en realidad como que no te va a dar, a veces lo vas a leer y te vas a quedar como que, ok, pero ¿qué significa todo esto? Ahora están surgiendo un montón de preguntas. Estoy tratando de keep up. Déjame buscar la próxima por aquí. Elena García nos dice, excelente el tema y la presentación. El tema de la descripción y organización intelectual y física me interesa mucho. Entonces, Rosa Santos nos dice, no creo haber llegado a escuchar la terminología correctamente, por lo que me disculpo, pero cuando mencionas las lagunas en los archivos, ¿a qué se refería? Pues las lagunas en el archivo, los silencios en el archivo que también se le dice, son esos blancos que están en el archivo de eventos o personas que sistemáticamente han quedado excluidas del récord histórico. Entonces hay un movimiento desde hace mucho tiempo atrás, como 50 años atrás, de rellenar esas lagunas, de rellenar esos silencios y también de interpretar esos silencios. O sea, ¿qué significa para nosotros como humanidad el hecho de que estas personas no hayan sido documentadas? Y usar ese silencio como información también. Así que eso es un tema que si te involucras más en el área de los archivos, tanto teórico como filosófico y metodológico, vas a escuchar un montón, que es el silencio en archivo. Y hay libros enteros acerca del silencio en archivo. Ok, Daniela P. nos pregunta, ¿existen textos o recursos de cómo abordar la archivística desde un punto inclusivo y descolonizado? Sí, ahí también lo podemos añadir a la... No sé, José, si puedes bajar este chat para entonces yo saber cuáles son los temas que les interesan a las personas. Pero sí, hay un artículo muy bueno, de hecho, que habla más de metodología, de cómo se ve esto en la práctica. Es un artículo cortito, pero hay libros enteros de compendios de ensayos. Es un tema que está muy de moda para bien dentro de la archivística. Perfecto, hacemos eso. Entonces, Mari Cruz Soto nos pregunta, ¿hay alianzas o redes de apoyo entre archivos comunitarios de Puerto Rico? No sé si lo puso de Puerto Rico entre paréntesis, no sé si es en Puerto Rico o afuera. Bueno, ¿hay alianza de archivos en Puerto Rico? Sí.
También hay archivos comunitarios en Puerto Rico. Si hay una alianza de archivos comunitarios, no sé. Pero dentro de mi colectivo de archivistas en Spanglish, estamos creando una alianza de archivos comunitarios, pero es más a nivel internacional, no solo de Puerto Rico. Ok, Julio nos comenta, en Puerto Rico se hizo el libro de Custodios de Memorias por Archirred, donde archivistas comenzaron a escribir sobre los procesos de colecciones en los archivos de Puerto Rico. Tremendo, Julio, gracias. Y Elena también nos habla de Archirred, nos dice la red de archivos de Puerto Rico es una red de apoyo a los archivos por medio de charlas, talleres, boletines, etcétera. Tremendo. Sí. Y sí, en Puerto Rico hay una práctica archivística establecida, tanto de archivo comunitario como archivo institucional, archivo de arte, etcétera. Lo que pasa es que sí, y esto pasa en el mundo entero, que pues es una práctica que a veces no es reconocida fuera de nuestro propio gremio. Incluso vemos muchos artículos acerca de algún historiador que descubrió algo en el archivo cuando ya un archivista pues había descrito y hecho toda una guía de fondo acerca de eso. Así que pasa mucho, pero en Puerto Rico hay una práctica muy establecida desde hace mucho tiempo. Ok, están hablando aquí, Luis Luna nos dice Maricruz, Casa Pueblo y el centro de Robert Rabin en Puerto Rico hicieron una excelente alianza en torno a sus archivos. Así que hay un montón de información súper valiosa en este chat. Así que después la vamos a revisar y podemos seguir compartiendo. Nos pide Iris la información de contacto de Cristina. Eso yo se lo dejo totalmente a la discreción de Cristina. Puse ahí mi email. Gracias. No es tan privado, si lo googlean lo encuentran. José, Sí. con permiso, primero, muchísimas gracias, Cristina. Salieron varios temas que yo creo que vamos a estar desarrollando. Tenemos varios talleres más que vamos a estar ofreciendo durante este semestre y creo que vamos a agregar a la lista algunos que surgieron durante el día de hoy que no teníamos contemplado. Así que yo creo que eso es una súper ayuda. Así que muchísimas gracias por el contenido. Quiero hacer extensivo un agradecimiento a Carolyn Hill, quien ha sido nuestra portavoz con Cristina y que nos ha ayudado a conseguir este fabuloso recurso. Así que muchísimas gracias a ambas. Bueno, pues la última llamada para preguntas, para alguien que quiera abrir su micrófono, escribirla por el chat. Bueno, pues Cristina, de verdad que muchísimas gracias por preparar esta charla y por sacar el tiempo para compartir con nosotros hoy. En el chat hay muchísimos comentarios de agradecimiento e indicando que la charla quedó excelente. Así que Gracias. te lo agradecemos un montón. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta actividad. Aquí siempre hay que hacer un relevo de responsabilidad, que es parte del protocolo. Así que debemos mencionar que cualquier punto de vista, conclusiones o recomendaciones expresados hoy no representan necesariamente los del Fondo Nacional de las Humanidades. Y les recordamos que el video de esta actividad va a estar disponible en el canal de YouTube del Oral History Lab. Les vamos a notificar por email a todas las personas que se registraron para que se enteren cuando esté publicada la grabación del taller. Así que, de verdad, una última pregunta, te la voy a pasar, Cristina. ¿Cuán auténtico se quedan los archivos digitales cuando se envían a un centro de digitalización? Pues eso va a depender, lo que le estaba poniendo en el chat, eso va a depender de la documentación y del proceso de transferencia de esos archivos. Así que cuán auténtico quedan, pues no puedo contestar sí o no, pero por eso cuando, por ejemplo, empleamos un vendor, ¿no? Una compañía externa, lo contratamos para digitalizar, una cosa de lo que tenemos que ver es qué documentación ellos te van a proveer para verificar esa autenticidad, cómo se transportan los materiales, cómo ellos cuidan de esos materiales, cómo cuidan del material digital, en qué formato te lo van a devolver, qué metadatos te van a dar de ese material. Todo eso es información que uno necesita pues, al contratar una compañía exterior para la digitalización. Entonces ahí es que te vas a asegurar que los documentos sean auténticos.
Pues ahora sí, Cristina, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Buenas tardes, nos vemos. Gracias a todos.